Buenas tardes, doctora. El día de hoy le voy a venir a hablar junto a mi grupo de tos crónica y su abordaje. Entonces, inicialmente vamos a considerar que tos crónica hay que persistir por un periodo mayor a 3 semanas que se esté presentando. Entonces, en la anamnesis podemos realizar al paciente preguntas como, por ejemplo, si está empeora con el ejercicio, a su vez si empeora con el polvo, pensando posiblemente en alérgenos que esté causándolo. A su vez, incluso, por ejemplo, si tiene una producción de esputo, ya que nos va a permitir, por ejemplo, empezar a realizar un diagnóstico diferencial de esta, y a su vez el esputo podríamos tomarlo para realizar pruebas complementarias, como podría ser el análisis citológico o incluso un cultivo de este. Por otro lado, tenemos que en el examen físico podemos encontrar la presencia de estertores pulmonares que nos pueden sugerir una afectación en esta zona. En la ostoscopía, una irritación del nervio de Arnold podríamos pensarla en el caso de encontrar una otitis. Por otro lado, las radiografías suelen ser bastante empleadas en estos pacientes debido a que nos aportan bastantes datos útiles, como por ejemplo podrían aportarnos la presencia de un tumor, una tuberculosis o incluso una sarcoidosis que esté causando la sintomatología de este paciente, ya que muchas veces pueden ser a causa de una enfermedad sistémica. Entonces, por otro lado, tenemos que la Federación Española de Neumología y Cirugía Cardiotorácica nos divide esto en 3 fases. La primera fase, que va a ser la atención primaria, en la que van a realizar pruebas como la espirometría y la radiografía torácica, con el fin de realizar un diagnóstico provisional para iniciar el tratamiento. Sin embargo, si esta fase falla, pasa a la segunda fase, que es la fase 2, que en esta ya sea a nivel hospitalario, en el que se van a realizar pruebas más complejas como la pHmetría o la provocación con histamina. En el caso de la primera, en busca de ERG, y la segunda, pues, en busca de asma. La tercera vamos a consistir en buscar causas poco conocidas, y aquí se van a enviar un conjunto de pruebas menos comunes, como podría ser incluso un ATAC o una prueba con capsaína. Siguiendo el manejo de la tos crónica, podemos encontrar en las vías aéreas superiores patologías importantes que son causa común de esta, por ejemplo la rinitis alérgica, que esta la podemos caracterizar por hiperemia en la mucosa nasal, y también prueba de antígenos cutáneos positivas en los diferentes alérgenos que nosotros vayamos probando. También tenemos en el tratamiento de la rinosinusitis crónica, por ejemplo, podemos utilizar corticoides orales por 3 meses, y en el caso de que la rinorrea sea purulenta, entonces podemos utilizar antibióticos por 3 meses. También tenemos la disfunción de cuerdas bucales, que en este caso se va a caracterizar que durante la inspiración hay una estrechez, hay cierta estrechez en las cuerdas bucales, lo que causa una disnea a la inspiración. Asimismo, por la laringoscopía nosotros podemos ver la estrechez de la glotis en la inspiración igualmente, o una disminución del 25% del flujo inspiratorio durante la maniobra provocada con suero fisiológico o solución salina. El diagnóstico de tos crónica asociada a reflujo gástrico, primero hay que verificar la asociación entre ambas mediante el registro ambulatorio de 24 horas de la pHmetría con impedancia esofágica, la cual nos va a registrar reflujo gastroesofágico con un pH alcalino si es de 7, o un pH débilmente ácido si es entre 4 a 7, o un pH ácido si es menor a 4, con características ya sea líquida o aerolizada. Continuando con el diagnóstico de tos crónica asociada a reflujo laringofaringio, se suelen tomar en cuenta lo que van a ser los síntomas extraesofágicos, como ya sea dificultad para respirar, la disfonía o la ronquera, la tos seca paroxística, tos tras acostarse, entre otras. Y se suele tomar en cuenta la fibroscopía laringea, que nos va a evidenciar edema subglótico, laringio o de las cuerdas vocales, hiperemia o eritema, y la obliteración ventricular, entre otras. Continuando con el tratamiento, se suele utilizar medidas higienodietéticas para evitar el reflujo gástrico, o en todo caso inhibidor de la bomba de protones por aproximadamente 2 meses en dosis de 20 o 40 miligramos 2 veces al día. Si es útil, se suele disminuir hasta la dosis mínima eficaz. Si no, se deben suspender. En todo caso, también se ha visto evidencia de que es útil los agonistas GABA como el baclofeno de dosis hasta 30 miligramos al día, o se suele utilizar la adición de alginatos como el Gaviscon. Como última instancia suele utilizarse lo que va a ser la cirugía para la cirugía antirreflujo. En todo caso está indicada cuando hay una complicación mayor de reflujo gastroesofágico, o cuando hay riesgo de aspiración masiva. Si sospechamos alteraciones en las vías aéreas inferiores, el más frecuente asma es el más recurrente en adultos y el más frecuente en niños. En este caso lo sospechamos en pacientes con tos crónica, sibilancia más disnea, pero en el caso de que solo se presente con tos, se asocia a asma como equivalente tos como equivalente asmático. Entonces, en este caso sospechamos en los pacientes que tienen atopía o antecedentes familiares de primer grado con asma. El diagnóstico lo hacemos, por ejemplo, con una prueba de obstrucción bronquial reversible
reflejado en una espirometría, o bien una prueba broncodilatadora, o variabilidad en el flujo expiratorio máximo, o bien la prueba de broncodilatación. En el caso de la bronquitis crónica es muy frecuente en los fumadores, que en este caso se puede decir que pacientes que se presenten tos recurrente con expectoración durante 3 meses en los últimos 2 años. Asimismo, de la menor medida las bronquiectasias que se presentan con tos purulenta, y tenemos en el carcinoma broncogénico muy frecuente en fumadores, que se caracteriza por el cambio en la tos del fumador. También se caracteriza por tos que persiste más de un mes después de abandonar el inicio tabáquico, y hemoptisis que no tiene lugar a ninguna otra alteración. Hablando de la tos crónica postinfecciosa, esta se desarrolla en el contexto de infecciones de las vías respiratorias superiores en los 2 meses previos. Suele ser transitoria y autolimitada, no durando más de 3 semanas o hasta 6 semanas en algunos casos. Se ha determinado que Bordetella pertussis es uno de los agentes causales más importantes de este tipo de tos crónica. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de PCR en muestras de esputo, y el tratamiento en caso de deberse infecciones bacterianas consiste en acitromicina durante periodos cortos para disminuir la transmisión, aunque no disminuye los síntomas. Ahora, en cuanto a la tos psicógena, esta constituye un diagnóstico de exclusión tras haber descartado las causas más comunes de tos crónica. Es más frecuente en niños, adolescentes y en aquellos pacientes con problemas emocionales o de estrés. Desaparece por las noches y no afecta la calidad del sueño. Y en cuanto al manejo, se hace mediante hipnosis, modificaciones conductuales y terapia psiquiátrica. Ahora, en la tos poríaca, esta constituye el efecto adverso más frecuente de este grupo farmacológico, siendo persistente diurno y nocturno, y acompañándose de una intensa sensación de resequedad en la garganta. Puede aparecer dentro de la primera semana o hasta en los primeros 6 meses desde el inicio del tratamiento, y si bien suele ser autolimitada y desaparecer tras 10 días del cese del tratamiento, en aquellos pacientes en los que persiste se recomienda indometacina o sulindaco y conamida teofilino cromoglicato sódico. Tos crónica como abordaje inicial a todo paciente con historia de tos mayor a 2 meses deben realizarse la anamnesis y exámenes físicos completos, tratando de identificar posibles causas que lleguen al diagnóstico y manejo posteriores. Cabe destacar también que la historia clínica permite la identificación de factores de riesgo o posibles desencadenantes, como en el caso de la tos secundaria al uso de IECAS, para la cual debe considerarse suprimir el tratamiento y esperar una mejoría. Y en algunos casos de sospecha, como en el reflujo gastroesofágico, puede iniciarse tratamiento con inhibidores de bomba antes de escalar a pruebas más específicas. Ya en un abordaje más especializado en aquellos pacientes no fumadores, posterior a la estimación clínica, deben indicarse radiografía de tórax, espirometría y reversibilidad broncodilatadora para identificar la existencia de hipersensibilidad del reflejo de la tos. Entre las causas de tos crónica reversible están la tos infecciosa, la secundaria al uso de IECAS, el asma y la bronquitis eosinófila. Para el caso de la tos crónica persistente debe iniciarse tratamiento combinado dirigido a asma, rinitis y reflujo gastroesofágico utilizando antihistamínicos, corticoides nasales, neuromoduladores, medidas antirreflujo y evaluación psiquiátrica. Si no hay una respuesta adecuada a pesar del tratamiento óptimo y a pesar de la adherencia del paciente, entonces se debe considerar el asma refractaria neutrófila y el inicio de tratamiento con opiáceo a dosis baja o gabapentina. Si por el contrario este diagnóstico se descarta mediante fibrobroncoscopía, TAC de tórax o TAC de senos paranasales, entonces debe iniciarse tratamiento con neuromoduladores como gabapentina de 300 a 1800 miligramos al día o amitriptilina de 10 a 20 miligramos al día. Y también puede considerarse el uso de logopedia o terapia conductual. Continuamos con la evolución del diagnóstico en niños. Principalmente vamos a utilizar lo que es la historia clínica, donde esta nos ayude a recoger lo que es la intensidad, tiempo, frecuencia y duración de la tos, al igual que los factores agravantes, aliviantes y la calidad de esta, es decir, si es una tos productiva o una tos seca. Vamos a dividir en 2 ramas, causas específicas y inespecíficas. Dentro de las causas específicas tenemos el asma, que vamos a comenzar a tratar con broncodilatadores, y de acuerdo a la evolución de esta vamos a utilizar corticoides inhalados. Cuando es por rinitis alérgica vamos a comenzar a tratarlos con lo que son los antihistamínicos y esteroides nasales. Cuando es por bronquitis bacteriana, el tratamiento de este es un poco más prolongado, es decir, de 2 a 4 semanas, y vamos a utilizar amoxiclavulánico. Y tenemos 2 causas más, que es por la causa de síndrome de vía aérea superior y por reflujo gastroesofágico, que estas son poco comunes. Cuando es por causa inespecífica, comenzamos con un tratamiento empírico en la que podemos utilizar corticoides inhalados. Cuando es tos productiva, cuando es tos seca, utilizamos lo que es la budesonida. Luego, de acuerdo a la exploración física, en la amnesis, si tenemos la causa o la conocemos, tratamos. Si no la tenemos, comenzamos a sospechar por tos popiral, tos ferina, tos psicógena, y comenzamos a tratarla.
Si el paciente continúa con la tos por más de 2 semanas, mandamos lo que es la radiografía y la espirometría. Luego tenemos el abordaje terapéutico, que va a ser principalmente si es por tos productiva, tos seca. Si es tos seca, vamos a utilizar lo que es la budesonida, 400 microgramos cada 12 horas. Y si te responde bien al tratamiento, es por ajo. Luego, si es tos productiva, vamos a utilizar principalmente lo que es el antibiótico. Podemos hacer amoxicilina y amoxiclavulánico.